Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. El día de hoy vamos a compartir un estudio para todos los hermanos que quieran trabajar en nuestra iglesia local en lo que es el tema de la coordinación. Es nuestro deseo de que ojalá todos puedan tomar este desafío y que todos podamos trabajar de una u otra forma, ¿cierto? Sirviendo al Señor dentro de lo que es el templo. Hay trabajos que nosotros podemos hacer fuera del templo, evangelismo, acción social, trabajo personal, pero hay trabajos también que nosotros realizamos dentro del templo y estos estudios tienen el propósito, ¿cierto?, de poder capacitarnos para poder nosotros desarrollar la tarea de la coordinación y también, ¿cierto?, vamos a estar dando un estudio más adelante para realizar el trabajo de lo que es la predicación, cómo trabajamos nosotros estas dos áreas dentro del templo. Hay un versículo que aparece en Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 2, y dice así: y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Cuando nosotros vemos este versículo nos enseña la palabra de que hay un orden para ministrar, un orden para servir. Hay personas que están ordenadas, ¿cierto?, para poder realizar los sacrificios, el servicio dentro de los atrios, ¿cierto?, de la casa del Señor. Y cuando nosotros aplicamos estos principios a nuestra vida como iglesia, encontramos también varios puntos, ¿cierto?, que son importantes que nosotros podamos tomar en cuenta. En primer lugar, mis queridos hermanos, ¿quiénes pueden ministrar dentro de la casa del Señor? ¿Quiénes pueden trabajar ya sea en la coordinación, ya sea también más adelante en la predicación, ya sea colocando las manos, ¿cierto? Si es que alguien necesita oración dentro de la iglesia, ¿quiénes pueden trabajar? En nuestra iglesia solamente pueden trabajar aquellos que son miembros de la iglesia. Ya aquellos que se han comprometido con la iglesia local a ser miembros de la iglesia, a poder respaldar el trabajo de la iglesia con su asistencia, teniendo ellos un buen testimonio, teniendo ellos una vida ordenada, de acuerdo a la palabra del Señor y siendo miembros activos, es decir, personas, ¿cierto?, que asisten regularmente a la iglesia, que están comprometidos con la iglesia, que están comprometidos con la visión de la iglesia y no miembros desordenados o aquellos miembros, ¿cierto?, que son inasistentes o aquellos miembros, ¿cierto?, que están en un proceso de disciplina. Aquellos miembros no pueden participar en lo que es, ¿cierto?, la liturgia o el servicio o la ministración de la iglesia. Sería muy extraño, ¿cierto?, que una persona que no se congrega nunca o que no viene con regularidad a la iglesia pueda estar coordinando o predicando o ungiendo a los demás. Es por eso que para trabajar en la obra del Señor hay que ser un miembro activo y un miembro de buen testimonio. ¿Cómo debe prepararse, cierto, la persona que va a trabajar en la coordinación de la iglesia? Primeramente, nosotros en la iglesia tenemos un orden donde una vez al mes, cierto, con varios días de anticipación, mandamos lo que es, cierto, quién va a coordinar, quién va a predicar en los días, cierto, de reunión, con las fechas y también con los temas designados que las personas van a estar predicando ese día y quién va a estar acompañándoles en la coordinación. Esto nosotros como pastores, ¿cierto?, lo designamos con bastante tiempo de anticipación. ¿Para qué? Para que el hermano que le toca coordinar pueda prepararse en su vida espiritual, pueda estar a cuentas con Dios, pueda estar orando ese día, ¿cierto?, para que ese día que le toque coordinar Dios se pueda mover, Dios pueda obrar, Dios lo pueda usar a él para animar al pueblo a la adoración al Señor, para que Dios pueda usar su vida, para que él pueda preparar también el devocional con bastante tiempo de anticipación. Y quizás si el coordinador ve cuál es el texto que va a predicar, ¿cierto?, el hermano que está encargado de llevar el tema, él pueda buscar, ¿cierto?, un devocional acorde a la temática que se va a predicar ese día. Entonces, el coordinador debe prepararse con anticipación. El coordinador, mis queridos hermanos, debe prepararse también, ¿cierto?, espiritualmente.
Nosotros cuando servimos al Señor debemos preparar nuestra vida espiritual, debemos estar en oración, debemos estar leyendo la palabra, debemos preparar nuestra vida espiritual para poder ser un canal de bendición a la iglesia local, para que Dios pueda llenar nuestra vida con su presencia y nosotros podamos ser de bendición para nuestra iglesia, para los hermanos que están reunidos ese día. Sería muy extraño que si a alguien le toca coordinar o le tocara predicar, no orara, no leyera la Biblia, estuviera quizás llenando su mente, su vida, su corazón de cosas de este mundo y después dice, oh, me toca coordinar, voy a ir al culto, ¿cierto? A dirigir el servicio al Señor sin ni siquiera haber orado o ni siquiera haber leído la Biblia. Sería muy extraño y no es lo indicado. Cuando uno sabe que le toca servir al Señor, uno tiene que prepararse como Abel. ¿Qué es lo que dice la palabra? De que Abel preparó el primogénito de su oveja, lo más hermoso, lo más precioso, lo más bello, lo más lindo, y lo preparó para el Señor. Él preparó su sacrificio para el Señor. Así nosotros debemos preparar nuestra vida espiritual para poder ofrecer al Señor lo mejor, ¿cierto?, de lo que nosotros podamos entregar ese día en servicio a Dios. Si te toca coordinar, prepárate espiritualmente para ofrecer a Dios, ¿cierto?, lo mejor ese día. También el coordinador, tanto como el predicador, ¿cierto?, debe prepararse en su forma de hablar y en su forma también de vestirse. Cuando nosotros estamos en el púlpito, somos una figura pública. Todas las personas que van a llegar ese día nos van a ver a nosotros. Estamos representando a nuestra iglesia local, estamos representando el reino de los cielos. Y también si es que viniera alguna persona de visita o una persona inconversa que quisiera venir a la reunión, lo primero que va a ver va a ser al coordinador y al predicador. Entonces, el coordinador debe ocupar un lenguaje sencillo, debe ocupar un lenguaje también no vulgar, sino que debe ocupar un buen lenguaje. El coordinador debe tener cuidado en las palabras que usa, en cómo se expresa, en los ademanes que usa estando en el púlpito. Debe ocupar un lenguaje que sea entendible a la congregación y no un lenguaje que suene, ¿cierto?, vulgar, chabacano, o un lenguaje hiriente, confrontacional, ¿cierto? Un lenguaje que pueda causar una mala reacción en las personas que estén ese día en el servicio. Las personas vienen al templo para adorar al Señor. Las personas quieren disfrutar de la presencia del Señor. Las personas quieren ser inspiradas por el mensaje de la palabra del Señor. Las personas quieren sentirse llenas de la presencia del Señor al cantar los cánticos, al ser fortalecidas por la oración. Entonces el coordinador tiene un rol fundamental en poder permitir que todo el orden del servicio se desarrolle, ¿cierto?, de forma normal y de forma inspiracional para aquellos que asisten ese día a la reunión. También el coordinador debe poner mucho cuidado en cómo se viste. ¿Por qué? Porque nosotros debemos llevar la atención no a nosotros mismos, a nuestra forma de vestir o de hablar, como dijimos, sino debemos llevar nuestra atención al Señor. Entonces el coordinador debe vestir ese día de forma modesta, debe vestir, ¿cierto?, con pudor y con modestia, como dice la palabra en 1 de Timoteo capítulo 2. Nuestra belleza como cristiano está enfocada en nuestra relación con el Señor, no en la forma provocativa que nos podamos vestir o la forma llamativa, ¿cierto?, ostentosa que nos podamos vestir, sino en la sencillez, en la simpleza, en la modestia y en que todo lo que hagamos, ¿cierto?, desde nuestro vocabulario, desde nuestro comportamiento y desde nuestra forma de vestir, esté para adorar y llevarnos a adorar al Señor. Amén. Entonces, el coordinador también, ¿cómo debe prepararse para poder llegar al servicio? ¿Cómo debe prepararse el coordinador? ¿Será de Dios, cierto? ¿O será bien visto que el coordinador, me toca coordinar justo a las 7 de la tarde, un día sábado, voy a llegar corriendo al templo, todo transpirado, apurado, ¿cierto? Porque se me olvidó que tenía que coordinar, así que voy a llegar ahí corriendo, jadeando, ¿cierto?, a la iglesia para llegar y tomar el púlpito rápido y empezar el culto a horario. No, mi querido hermano, nosotros,
Si sabemos que nos toca coordinar un día en la iglesia, debemos también llegar a tiempo al servicio. Debemos procurar llegar, ¿cierto?, antes al servicio de adoración y de alabanza al Señor. Si nosotros sabemos que el día jueves nos toca coordinar o el día sábado nos va a tocar coordinar, debemos llegar, ojalá, mi hermano, idealmente 15, 20, media hora antes al templo para poder orar al Señor, para poder pedir la bendición de Dios, para poder preparar nuestra vida espiritual para que Dios use nuestra vida, ya sea en la coordinación o ya sea en la predicación. Es muy mal visto que a todo aquel que le toca ministrar llegue sobre la hora, 2, 3, 5 minutos antes de que empiece el servicio. Eso significa de que tú no te preparaste para nada ese día para llegar a adorar al Señor, que llegaste a las corridas, ¿cierto?, al templo para empezar el servicio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando algo es importante para ti, tú no llegas sobre la hora o tú no llegas tarde. Por ejemplo, si tú estás buscando un trabajo y a ti te citan al trabajo a las 11 de la mañana, ¿a qué hora tú te vas a presentar a tu horario de trabajo? Mínimamente, yo creo que toda persona que aspira a conseguir un trabajo va a estar 15, 20 minutos antes, ¿cierto?, en esa entrevista de trabajo, esperando a que lo llamen, ¿cierto?, a su turno de entrevista. Cuando tú vas a un médico, cuando tú vas, saca una hora en el médico, ¿cierto?, un médico, y tú pagas esa hora. Y el médico, ¿qué es lo que te dice? Llega 15 minutos antes, pero ¿qué hacemos nosotros? Llegamos media hora antes, 40 minutos antes. ¿Para qué? Para que nos atiendan primero, ¿cierto? Y así poder tener una buena atención y no perder el horario. Sería muy ilógico, sería muy extraño que lleguemos atrasados a nuestras horas médicas y perdamos el dinero que hemos invertido. Así también nosotros vamos a presentarnos delante del jefe de los jefes, vamos a presentarnos delante del médico de los médicos, vamos a presentarnos delante del Señor de señores, y debemos poner atención a esto, llegar a tiempo a los horarios, ¿cierto?, de servicio, llegar antes para preparar nuestra vida y nuestro corazón para el Señor. En cuanto a la liturgia, mi hermano, ¿qué es lo que significa la palabra liturgia? La liturgia, cuando hablamos de la liturgia, hablamos del orden del servicio, del orden que tiene la reunión, del orden que tiene el servicio, el culto de adoración al Señor. Cada iglesia, ¿cierto?, tiene un orden en particular. Por ejemplo, yo conocí iglesias que empezaban orando el Padre Nuestro, después repetían el Salmo 91, después cantaban uno o dos himnos, después, por ejemplo, leían un salmo, solamente lo leían, después, ¿cierto?, del salmo cantaban dos himnos más, después, ¿cierto?, ellos ungían a los niños y hacían una serie de cosas dentro de su liturgia. No digo que sea malo, está bien por nuestros hermanos, ¿cierto?, que desean adorar al Señor con ese tipo de liturgia. Pero nosotros, como Iglesia de Dios, Nueva Los Lobos, tenemos una identidad propia. Y nosotros no imitamos la liturgia de otras iglesias, ni tampoco esperamos, ¿cierto?, o enseñamos que copien nuestra liturgia. Nuestra liturgia, mi hermano, la hemos reducido y es bastante sencilla. ¿Cómo es nuestra liturgia o nuestro orden de servicio? El orden del culto empieza con un tiempo de oración. Nos presentamos al Señor para orar, para clamar, para pedir la bendición a Dios durante ese día. Después cantamos 3 cánticos de júbilo, donde nos gozamos y alegramos en la presencia del Señor, donde exaltamos el nombre del Señor. Después de esos 3 cánticos de júbilo, tenemos un tiempo devocional, donde el coordinador, ¿cierto?, lleva una lectura devocional, hace una pequeña reflexión, pequeña, que se entienda bien, una reflexión pequeña, porque el mensaje viene después, y después de esa pequeña reflexión pasamos un tiempo de oración por las necesidades, las peticiones, ¿cierto?, que podamos tener como iglesia, que muchas veces están escritas en el WhatsApp de la iglesia. Después de ese tiempo de oración pasamos a un tiempo de adoración. Un tiempo donde preparamos nuestro corazón. Ya hemos cantado alabanzas de júbilo, ya hemos tenido el devocional, ya hemos orado, y ahora pasamos a un tiempo de intimidad con el Señor, donde cantamos alabanzas lentas que preparan nuestra mente, que preparan nuestro corazón para poder recibir la palabra. Cuando cantamos alabanzas lentas, cantamos entre 3 a 4 alabanzas, ¿cierto?, que preparan nuestro corazón, nuestra vida espiritual. Después de eso, sube el predicador.
Ya puede ser el pastor, la pastora, alguno de los líderes o algún hermano encargado ese día de llevar el mensaje. El predicador expone la palabra según, cierto, lo que se le haya pedido exponer ese día. El predicador puede predicar 20, media hora, 40 minutos, una hora. El predicador va a exponer el mensaje de la palabra del Señor. Después que el predicador expone el mensaje de la palabra, se hace un llamado al altar. Por ejemplo, hay alguien enfermo, hay alguien, cierto, que tiene alguna necesidad espiritual, hay alguien que le gustaría que estuviera orando por su vida, hay alguien que va a salir de viaje y quiere la bendición del Señor, yo no lo sé. Se hace la invitación a todos aquellos que necesiten oración. Después de la predicación pasan los hermanos encargados, ¿cierto? Los consejeros, los líderes, los pastores, son los encargados de colocar las manos sobre aquellos, ¿cierto?, que pasan al altar. Después de esto se sube el pastor o la pastora, después del tiempo del llamado al altar, para poder ya ir terminando el servicio. Cuando sube el pastor o la pastora, dan los avisos generales de la iglesia. Después pasamos al tiempo de la ofrenda y después pasamos, ¿cierto?, al tiempo de la oración final del culto. Siempre los avisos generales los va a dar el pastor o la pastora, o quizás si es que nosotros por uno u otro motivo no estemos ese día, lo va a dar alguna de las consejeras, ¿ya? Entonces, mi hermano, ese es el orden de la liturgia que nosotros tenemos como Iglesia de Dios Nueva Los Lobos. Cuando nosotros vamos sumando cada una de las partes de la liturgia, mínimamente vamos a tener un culto de 1 hora y media a 2 horas. Eso es lo que va a durar nuestra reunión. ¿Por qué yo te digo esto? Porque también me ha pasado estar en iglesias donde, por ejemplo, empieza el culto y el pastor, el predicador o el coordinador dice: nosotros tenemos el horario de entrada y no tenemos el horario de salida. Y de repente un culto que empezó a las 7 de la tarde se extiende hasta las 11, 11:30, 12 de la noche, ¿cierto? Y porque Dios se movió, entonces el culto no puede terminar y el culto sigue y sigue y sigue y sigue. Y muchas veces nosotros somos muy poco empáticos en pensar en aquellas personas, ¿cierto?, que tienen que llegar de regreso a sus hogares, que tienen que preparar, ¿cierto?, a sus hijos para el colegio el día de mañana, en aquellas personas que no viven ahí cerca del templo, sino que viven en otra población que es peligrosa, que tienen que caminar un trecho largo por lugares peligrosos, o un día que está lloviendo torrencialmente y ellos tienen que llegar a su casa, después secar la ropa, bañarse. Entonces, mi hermano, nosotros debemos ser empáticos también y darnos cuenta y tener sentido común. El culto es para adorar a Dios, el culto es para presentar nuestras necesidades a Dios, el culto es para que Dios nos capacite por medio de la palabra, pero el culto, ¿cierto?, no debe ser algo que sea tedioso, aburrido, que sea extremadamente cansador y al final que tú salgas del templo diciendo qué largo que estuvo el culto, en vez de decir qué bendición ir a este servicio, qué alegría estar en la presencia del Señor, qué ganas de poder volver de nuevo, ¿cierto?, a adorar al Señor. Por eso el culto tiene un horario de inicio, un horario de término, y en nuestra iglesia a lo más va a estar durando 2 horas un culto, ¿cierto?, de adoración al Señor. También dentro del culto nosotros no le damos oportunidades, y esto que quede claro, a personas que no conocemos, personas extrañas a la iglesia, personas que no hemos visto, ¿cierto? No le vamos a dar la oportunidad. De repente, ¿cierto?, llegó un día una persona a la iglesia y decía: denme la oportunidad, denme la oportunidad. Y la coordinadora no le dio la oportunidad. Y yo después me acerqué y le dije: ¿para qué necesitaba la oportunidad? No era para poder decirle esto a una hermana, ¿cierto? Entonces, mi hermano, cuando nosotros empezamos a dar oportunidades a personas desconocidas, que no conocemos su vida espiritual, no conocemos su testimonio, no conocemos, ¿cierto?, lo que va a hablar la persona, nos exponemos a que el culto se desordene, se provoque, ¿cierto?, un conflicto, que se provoque, ¿cierto?, alguna situación incómoda. Y es por esto, mi hermano, que nosotros en nuestra iglesia local no le damos oportunidades a personas que no conocemos, ¿ya? Y no damos oportunidades, porque también, ¿cierto?, pasa en algunos lugares que van el tiempo de la oportunidad, ¿cierto?
Entonces se levanta el hermano Juanito Pérez y dice: pastor, yo quiero una oportunidad porque en el año 1984, y empiezan a contar todo, ¿cierto? La historia, el testimonio, media hora hablando, 40 minutos hablando, ¿cierto? Y nosotros venimos al culto para adorar a Dios. Entonces hay gente que toma la oportunidad y se la toma en serio y habla media hora, 20 minutos o 40 minutos hablando, ¿cierto? Sobre temas personales, hacen reflexiones de su propia vida y cuentan muchas veces experiencias, ¿ya? Que no son para edificar la iglesia o que no van a ser de edificación para la iglesia en ese tiempo de alabanza y de adoración al Señor. Por eso, mi hermano, el protagonista en el culto es el Señor. El protagonista en el culto es el Señor y no nuestras experiencias personales, ni nuestros testimonios de 20, de media hora o de 40 minutos, ¿cierto? Sino que el protagonista es el Señor. Así que, mi hermano, por eso nosotros en nuestra iglesia nos damos oportunidades. ¿Quiénes pueden, mi hermano, levantar oraciones en el culto? ¿Quién puede bendecir la ofrenda en el culto? Solamente los hermanos que son miembros de la iglesia, miembros activos y miembros que asisten regularmente y que no estén en un proceso de disciplina. Todos aquellos miembros, ¿cierto?, que están activos y que no están en disciplina y de buen testimonio pueden participar en lo que es, ¿cierto?, el orden del servicio. Si el coordinador le dice: hermano, levanta una oración, y el miembro está ordenado, puede levantar la oración o pida la ofrenda, ¿cierto? Puede pedir la ofrenda también. Pero si es una persona que no la conocemos, no le vamos a dar parte en el culto. Si no es miembro, no va a tener participación, ¿cierto?, en lo que es la liturgia, el servicio de la iglesia, ¿ya? Así que se le pide a los coordinadores que podamos respetar el orden del servicio. Respetemos, mi hermano, el orden del servicio. Nosotros esto no lo hacemos para hacer complicado el coordinar o para no dar la oportunidad a la iglesia. No, lo que queremos evitar son los desórdenes, los problemas, los malos entendidos, los malos comentarios, el que la gente se vaya del templo y después diciendo: qué culto más aburrido o qué culto más fome, más tedioso, ¿cierto?, por este hermano o hermana que hizo esto, esto otro, que fue, ¿cierto?, una desubicación durante el servicio. Entonces, mi hermano, los coordinadores deben respetar este orden de liturgia, de reunión que tenemos nosotros, ¿cierto?, como Iglesia de Dios Nueva Los Lobos. No es necesario improvisar, el orden del servicio está ahí, ¿cierto?, escrito en el púlpito, ahí está todo lo que es el orden del culto de nuestra iglesia. ¿Qué errores, mi hermano, queremos nosotros evitar? Nosotros queremos evitar, ¿cierto?, el error de tener cultos demasiadamente largos, excesivamente largos. Yo le digo, yo trabajo, ¿cierto?, de guardia y muchas veces me estoy yendo a las 11 de la noche, 11:30 de la noche a trabajar muchas veces, y yo veo gente de muchas iglesias, ¿cierto?, que están a ese horario volviendo a sus hogares. Entonces, son cultos demasiado largos. Debemos pensar en nuestros hermanos que puedan regresar a tiempo a sus iglesias, ¿ya? Nosotros, por lo menos, como Iglesia de Dios Nueva Los Lobos, por eso le digo que esto es algo para nosotros, pensamos en esto y nosotros queremos que todos lleguen a su casa, ¿cierto?, sin ninguna complicación. Queremos evitar, mi hermano, que ministre gente que está en pecado o hermanos que están en pecado. El culto es para Dios, lo que es para Dios debe ser lo mejor. Cuando tú ves el Antiguo Testamento y ves a los levitas que ofrecían sacrificio, holocausto, ellos preparaban lo mejor para el Señor. Nosotros queremos evitar, hermano, que personas que están en pecado ministren en pecado, o personas, ¿cierto?, que están desordenadas ministren al Señor, porque sería una ofrenda que Dios no recibiría. Queremos evitar los cultos aburridos, mi hermano. La experiencia de adorar a Dios debe ser lo más emocionante, más alegre, más llenadora, más fabulosa debe ser la experiencia de adorar al Señor. Queremos evitar esos cultos aburridos, tediosos, ¿cierto? Esos cultos, ¿cierto?, donde tú estás mirando el reloj y quieres puro irte a la casa. Queremos evitar, ¿cierto?, ese tipo de servicios. Queremos evitar los cultos desordenados, donde se para Pedro, Juan y Diego, ¿cierto?, a hacer desorden, a profetizar, a hablar, personas que de repente uno ni conoce. Personas que de repente están en pecado y quieren ordenar la iglesia o la vida de los demás.
Personas, ¿cierto?, que vienen de visita, ¿cierto? Y creen de que porque llegaron acá pueden llegar y hacer lo que quieran. No, mi hermano, queremos evitar cultos desordenados. Hay un orden en la iglesia. Dios es un Dios de orden. Lo que leíamos ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 2, nos habla de un orden que tenía, ¿cierto?, el rey Ezequías para que los levitas, los sacerdotes, ministrasen en los atrios del Señor. Queremos evitar situaciones incómodas, mi hermano. Yo me acuerdo una vez estaba en una iglesia y un hermano pedía la oportunidad, decía, pastor, yo quiero la oportunidad. Y el hermano empezaba a decir, yo estoy luchando con este pecado precisamente en un área muy íntima de él. Y empezaba a hablar cosas muy vulgares, ¿cierto?, en la oportunidad, hasta que un día el pastor tuvo que levantarse y retarlo públicamente y mandarlo a callar al hermano porque hablaba cosas, ¿cierto?, que no debían hablarse en el tiempo de oportunidad. Por eso, mi hermano, queremos evitar estos errores. Así que, mi hermano, para servir al Señor hay un orden, hay una administración previa. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a dirigir? ¿Qué temas va a tocar? Van a trabajar los hermanos según sus dones espirituales. Hay una liturgia que tenemos como iglesia, todo para adorar al Señor como congregación y darle la gloria y la honra al Señor. Así que el culto congregacional debe ser una experiencia, mi hermano, donde el cristiano se sienta animado, fortalecido, lleno del Espíritu Santo, inspirado por Dios. No hagamos de nuestros cultos aburridos o cultos que den que hablar, ¿cierto? Y que no den la gloria al Señor. Hagamos de nuestros cultos la experiencia más emocionante que podamos tener. Que Dios te bendiga.